Muy buenos días, amigos de Mundo Enigma. Estamos con el gusto de siempre aquí desde Radio Nesa, la radio de todos. Hoy con un tema espectacular, como siempre tratamos de hacer las mejores investigaciones aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, donde constantemente nos asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Hoy vamos a hablar de un tema de interés extraordinario porque hoy que se está necesitando la ayuda mutua, hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros para poder continuar con nuestras actividades vitales, para poder generar una dinámica social que pueda apoyar nuestros estados tanto emocionales como de funcionalidad en el aspecto social, en el aspecto afectivo, en el aspecto incluso neurológico, porque bueno, pues todo esto de lo que vamos a hablar hoy tiene sus repercusiones a nivel neurológico para que no vengan después padecimientos como muchos que se generan a través de la falta de actividad neuronal. Saben ustedes que la lectura es una herramienta que nos genera redes neuronales, lo mismo que el aprendizaje de otros idiomas, lo mismo que el tratar de interpretar la simbólica, la simbología que viene en los textos, en los videos, en las películas, en algunos de estos elementos, no ser simple y sencillamente un espectador de utilería sentado frente a un televisor, frente a un reproductor de video y todo este tipo de cosas, sino algo o alguien, un ente que pueda ir buscando interpretar las impresiones que vienen de fuera. Entonces, hoy nuestro tema es un tema espectacular, amigos. Se llama sectas, coaching, psíquicos, charlatanes y autoayuda. Fíjense todo lo que estamos abarcando en este extraordinario tema, en este extraordinario capítulo de Mundo Enigma, Misterio Digital para todos ustedes, amigos de Mundo Enigma. Bueno, pues Hegel dijo hace mucho tiempo, Hegel, este extraordinario filósofo alemán, dijo hace mucho tiempo: comprender lo que es. Entre muchas de las actividades que desarrolla el ser humano a nivel intelectual y emocional está la actividad de la comprensión, de comprender las cosas. La comprensión es la suma del intelecto más el aspecto de la sensibilidad emocional. Hay que agregarle para la comprensión el aspecto de la sensibilidad emocional, no solamente estar con la cuestión intelectual, porque el intelecto es sumamente frío, el intelecto es una herramienta, es una máquina sumamente fría y si no tiene la sensibilidad emocional, pues no produce mucho efecto, no genera productos estimulantes para la existencia. Entonces, por eso, pues Hegel decía que hay que comprender lo que es. Ahora, ¿qué es comprender? Desde luego hay que comprender el mismo concepto de comprender para poder entender qué significa comprender lo que es. Comprender significa más o menos capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho con el uso de la memoria, la inteligencia y los elementos emocionales que tenemos los seres humanos, esta sensibilidad emocional que tenemos los seres humanos ante los eventos de la existencia, ante los eventos de nuestra existencia. Así, amigos, comenzamos esta emisión de Mundo Enigma por Radio Nesa, les repito, la radio de todos. Desde siempre hemos escuchado y hemos visto, hemos encontrado en nuestro vivir las congregaciones humanas. Por ejemplo, para hacer este programa de Mundo Enigma, pues se requiere del concurso de varias personas. Por cierto, un saludo a Gwendolyn y al vampiro Danny Boy, que nos asisten en la producción y en la emisión de estos programas.
bueno, pues les decía, estas congregaciones humanas, congregar es una palabra que a mí en lo personal no me gusta mucho por la comparación que se hace entre el ser humano y los borregos, digamos, ¿no? La congregación, gregario viene de rebaño, de esta cuestión de los rebaños humanos o lo que podríamos nosotros considerar como el rebaño humano, pues no me gusta a mí mucho, pero bueno, se habla de que el ser humano es gregario por naturaleza y todo este tipo de cosas, como que es parte del rebaño. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Yo creo que el ser humano se parece más al lobo o al elefante que a los borregos, pero bueno, hay mucha gente que se parece más a los borregos que, que a los lobos o a los elefantes. Recuerden aquella frase extraordinaria que se decía por ahí hace algún tiempo, que decía el hombre lobo del hombre. Esta frase de Eric Fromm, aquel psicólogo que estuvo aquí en México, vivió en Cuernavaca un tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues él hablaba de que el hombre es el lobo del hombre, por eso les decía yo que aparentemente, o a mí me gusta más la idea de que el hombre es parecido a los elefantes o a los lobos, que tienen sus pequeños grupos, pero no les gusta mucho andar en rebaños grandes, ¿no? Solamente hoy en día, hoy en la actualidad, bueno, pues estamos uniendo fuerzas los seres humanos de alguna manera y tenemos todos estos elementos tecnológicos, redes sociales y todas estas cosas para buscar en algún momento obtener una mucho mayor difusión de nuestras opiniones, difusión de nuestro sentir respecto a todos estos fenómenos. Pues bueno, los consejos y los consejeros, que déjenme decirles que a veces los consejeros están peor que sus aconsejados en todos los aspectos de su existencia, pero muchos se atreven a dar consejos. Sobre todo, vean ustedes en la actualidad, mucha gente famosa, muchos de los famosos, las gentes que aparecen en medios de difusión que no son de comunicación. Hay medios de difusión como la televisión y el radio que no son medios de comunicación, como lo pueden ser las redes sociales. La televisión y el radio son medios de difusión. Estos difunden mensajes, difunden contenidos, pero no son de comunicación porque no hay regreso. Las redes sociales o mal llamadas redes sociales, todas estas herramientas digitales sí tienen ida y regreso, sí hay, se puede comentar, se pueden hacer inferencias, comentarios, etcétera, etcétera, en tiempo real, en modo directo. Hoy la televisión se va a tener que ir ajustando y la radio, como lo hacemos aquí en Radio Nesa, en Mundo Enigma, se van ajustando a estos nuevos métodos que sí incluyen ya la comunicación. Estas redes sociales han tenido la virtud de ser inclusivas. Entonces les decía, bueno, pues estos consejeros y estos famosos que de repente se ponen a dar consejos de vida cuando tienen su vida mucho peor que muchos de nosotros. Recuerde usted, y no se confunda, amigo de Mundo Enigma, la calidad de vida no tiene que ver con los medios materiales que tenga usted a su alcance o no. Es el cómo utilizar esos medios materiales, es lo que define la calidad de vida. Los medios materiales y los recursos humanos que usted tiene, si usted los sabe aplicar sabiamente, esto le va a generar una calidad de vida, enorme calidad de vida, que muchas veces estas gentes por el ajetreo en el que viven, por las condiciones en las que trabajan, no tienen acceso a ello y sin embargo de repente les da por sentirse ya gurús y empezar a dar consejos de vida a los demás. Ya todos los actores que están sin chamba y todos estos digamos personajes de los medios que están sin chamba se ponen a hacer sus videos, sus TikToks, que está bien, digo, yo no digo que esté mal, pero se ponen a dar consejos de vida cuando a lo mejor necesitan los consejos de vida a ellos, pero bueno, eso es otro cantar y es
es otra cuestión. Entonces, bueno, pues por ahí andan los coachings de vida. Hemos encontrado a mucha gente que dice poder utilizar estos atributos que le mencionaba yo hace un momento, psíquicos, y es natural que en estos ámbitos de congregación humana, sectarios, en los que de consejeros, digamos, mansistas. ¿Qué son mansistas? Bueno, pues los que se dedican a las mancias, a leer los horóscopos, a leer la mano, a leer las cartas, a leer el café, a leer el tarot. Todos estos dicen ser expertos en la autoayuda y demás. Pero déjenme decirles, queridos y gentiles amigos de Mundo Enigma, que me hacen favor de escuchar esta mañana de miércoles, como todas las mañanas de miércoles aquí en Radio Nesa, que es muy difícil encontrar sabios o maestros espirituales. No crea usted que levante usted una piedra o prende usted un canal de televisión o de radio y va a encontrar ahí un maestro espiritual. No nacen como los hongos en la lluvia. Los maestros espirituales no son una clase profusa de gentes. Más bien, al contrario, son gentes que por su capacidad de trabajo consigo mismos, necesitan muchas veces estar en un aislamiento casi permanente para poder estar creciendo y eventualmente salir a transmitir mensajes a sus seguidores, a la gente que cree en ellos. Y bueno, pues no es gente que ande pululando por la calle todos los días como lo hacemos la mayoría de los mortales. Esto no quiere decir que usted y yo o cualquier persona, amigo de Mundo Enigma, realmente si se dedica uno a desarrollar sus cualidades o capacidades psíquicas y espirituales, o las psíquicas o espirituales, aunque deben ser desarrolladas ambas para obtener un buen resultado, no logre ningún avance, ¿no? Esto es algo que está abierto para todos nosotros. Por ahí incluso en algunos textos de estos religiosos que son muy populares, dice que el reino de Dios es inclusivo, que no es exclusivo. Ahí no se excluye a nadie en el reino de Dios. No se le excluye porque sea usted pobre, porque no tenga recursos, porque no tenga escuela, porque no haya estudiado, porque sí haya estudiado, o porque tenga muchos recursos. No se le excluye de ninguna manera, ni por el color de piel, ni por la afiliación política que usted tenga, o por la ideología política que maneje. Dios no excluye a nadie. Quienes hacen las exclusiones son las gentes, y esto lo hacen por prejuicios y por ignorancia. Todos los seres humanos, todos tenemos derecho al crecimiento interior, al crecimiento espiritual. Sin embargo, hay gente que cree que ciertas clases de personas no tienen derecho o no tienen posibilidad de crecimiento interno. Todos tenemos posibilidad de crecimiento interno, amigo del Mundo Enigma. Esto del desarrollo espiritual tiene requisitos sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non? Ineludible, que son requisitos que no se pueden eludir, que no se pueden cambalachar por nada, ni podemos hacer una transacción o un trato o negociarlo con este poder superior que le llamamos Dios, o con este ser supremo que se supondría que es el que nos creó, o con quienes nos hayan creado. Quién o quienes nos hayan creado no son cambalache, no se trata de hacer cambalache en estas cosas. Bueno, pues estos requisitos ineludibles, estos requisitos sine qua non, son la honestidad. Es uno de los requisitos para desarrollarse espiritualmente. Si usted no es honesto consigo mismo, va a ser difícil que pueda desarrollarse espiritualmente, amigo del Mundo Enigma.
El desapego es otro de los requisitos para el desarrollo espiritual. Si usted es demasiado materialista, prácticamente le puedo asegurar que es usted ateo, aunque diga que cree en Dios, porque no practica ese desapego necesario para que se pueda evolucionar internamente. Para la evolución interna se necesita la honestidad, el desapego y la moderación. Este es otro de los elementos necesarios para el crecimiento interno. Penetrando insistentemente en casos y casos y casos y casos de abusos en las páginas de tantas historias del abuso de poder de aquellas gentes que crean como ídolos o gurús o pastores o profetas o adivinos a muchos seres humanos como usted y yo y como cualquier otro, son especialmente susceptibles o hemos sido especialmente susceptibles a lo que son los abusos del poder. Las creencias humanas no dependen o no deberían depender de las doctrinas, de los textos escritos a propósito. Dios no está encerrado, ningún Dios está encerrado en un texto escrito hace 1000 años o hace 10 días. Ahí no se puede encerrar a Dios, no puede estar dentro del contexto de un libro. Los libros son palabras, son creadas con arte, con sensibilidad, creadas con sabiduría, muchas de ellas generalmente creadas por una fuerza psíquica especial, pero ahí no está encerrado Dios. No es una lámpara mágica que usted frote a través de su lectura con sus ojos, que usted lea la Biblia y de repente se le vaya a aparecer Dios, o lea cualquier otro texto religioso. Menciono la Biblia porque es el más conocido en nuestro medio de vida, ¿no? Pero no es que sea una lámpara mágica que usted lo frote con una lectura, con 2 lecturas, con 3 lecturas y se le aparezca Dios, o que tenga comunicación directa con él, que traiga el Bluetooth ya encendido para que Dios le esté dando instrucciones. Nada de esas cosas suceden. Esas son alucinaciones o imaginación de gente que está un poquito más enferma que la mayoría. Fíjense ustedes, las sociedades humanas se han venido desarrollando desde hace miles de años, pero miles de años. Esto ha incluso contradicho a la ortodoxia científica, a los historiadores, como lo demuestran yacimientos como el de Göbekli Tepe, que tiene 12,000 años aproximadamente de antigüedad. Tiene el doble de antigüedad que las pirámides de Egipto. Cuando se creía que el hombre estaba en la edad de piedra, ya había construido templos, ya había construido una ciudad ahí en Turquía, en Göbekli Tepe. 12,000 años, imagínese usted lo que es 12,000 años atrás. Bueno, pues ahí había ya figuras rituales. Se observaban en este mismo lugar las bases de las creencias de los primeros, quizás sea de los primeros rituales humanos, no sé, no sabemos, ¿no? En el programa pasado les comentaba yo que gentes como Federico Nietzsche hablan y mencionan de que la humanidad en esta inferencia que hace al eterno retorno, de que la humanidad corre toda su historia y que de repente, inopinadamente, desaparece. Bueno, por alguna razón desaparece la humanidad y vuelve nuevamente todo el ciclo y la humanidad va repitiendo todos los errores. Así como puede ser la reencarnación en lo individual, pudiera ser la reencarnación de toda la humanidad en lo colectivo y vamos cometiendo los mismos errores de siempre, como si hubiese habido muchas humanidades ya
y fuésemos cometiendo los mismos errores cada vez que reaparece en este mundo, en esta tierra, la humanidad. La estructura del ser humano tiene como columna vertebral, esto lo hemos hablado en varios programas de Mundo Enigma, las ideas, las creencias y los valores. Ideas, creencias y valores. Esas tres fuerzas generan la estructura de usted como individuo, como persona. Si alguien encuentra la manera de guiar las ideas, las creencias y los valores de los componentes de cualquier sociedad, adquiere un enorme poder. Véalo usted. Si alguien adquiere la manera de sembrar las ideas, de manipular las creencias y los valores de los componentes de una sociedad, entonces este individuo adquiere un enorme poder. Lo puede ver en la historia. Vea usted en la historia de nuestro México, de nuestro país, por ejemplo, qué poder tuvo la iglesia hasta que fue separada del Estado. Y después regresó en los años 80, le dieron otra vez jugada, Salinas de Gortari le dio otra vez la jugada para continuar con este juego de manipulación de ideas, creencias y valores. Entonces, digamos que piénsenlo, amigos de Mundo Enigma, si encuentran alguien la manera de sembrar las ideas y lubricarlas, manipulando las emociones, tendría una enorme y definitiva gran influencia sobre todos sus adeptos. Así, casi todo el discurso de las religiones y de las sectas está orientado para crear un conjunto de seguidores a los que solamente el discurso les proporciona seguridad. Solamente el discurso, no le dan nada físico. Lo dejan beber alcohol en esta sociedad, lo dejan embobarse con la televisión, lo dejan enajenarse con deportes. Todo esto sucede con la aceptación de usted que me está escuchando, amigo de Mundo Enigma. Todo esto sucede a través de que usted voluntariamente se somete a todas estas contingencias, a todas estas cosas. Entonces, bueno, así casi todo el discurso de las religiones o sectas están orientadas a crear un conjunto de seguidores y estarlos influenciando, cultivando, influyendo constante y secuencialmente para que vayan siendo útiles a los fines de estos manipuladores de discurso. La gente busca promesas de progreso, de seguridad, de bienestar, de paz, de armonía, de amor, de todos esos elementos que existen en el género humano. Pero ¿usted ha visto algún país en donde todos o alguna familia o algún vecindario, o usted ha participado de un grupo de personas, de un grupo de gentes donde haya progreso, seguridad, bienestar, paz, armonía, amor, todos estos elementos? Seguramente no. Hay algunas cosas y otras no. Generalmente estamos atorados en este tipo de carencias y siempre con la esperanza de lograr encontrar un lugar utópico que sería este lugar donde obtendríamos todos estos elementos que sumados nos darían por resultado la felicidad.
Entonces, bueno, la gente busca promesas de todas estas cosas. Sin embargo, las promesas de un mundo maravilloso conmueven los corazones humanos muy fácilmente. Recordemos el dicho de prometer no empobrece. Estas promesas de un mundo maravilloso nos hacen pensar. Recuerden la película esta maravillosa también de Damián Alcázar, de un mundo maravilloso, no sé si le escribió Luis Estrada y la protagoniza Damián Alcázar. Un mundo maravilloso que no existe, es algo utópico. Dicho esto como preámbulo, las sectas, las logias, las cofradías, las facciones políticas, religiosas, buscan adeptos para beneficiarse más que para tener más poder, más que para beneficiarlo a usted. Esto no es un secreto, esto lo han hecho desde siempre para lograr privilegios mediante el dominio y la manipulación de los grupos humanos. Véalo usted, vea usted todas estas cosas que no son simplemente un juego de palabras. Estamos hablando de realidades que son constantes y continuas. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en nuestro país, por ejemplo? Y de esos años que lleva viviendo aquí, ¿cuántos hemos vivido en crisis? A pesar de los grandes eslogans políticos, a pesar de las campañas e incluso las guerras religiosas que hubo aquí en México, la guerra religiosa que hubo aquí en México, y hemos seguido viviendo en crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Entonces, no nos engañemos, no sigamos engañándonos con que esto algún día va a cambiar si no cambiamos nosotros también nuestra actitud. El discurso y el texto de estas sectas y facciones políticas y todas estas cosas y demás giran en torno a una supuesta certeza de que están en lo correcto, que no se debe cuestionar ninguno de sus preceptos, y porque sus líderes, sus fundadores y sus avatares son quienes tienen autoridad incuestionable. Claro que aquí se puede cuestionar a todos. Hoy, con este régimen político que tenemos, es posible cuestionar a todo mundo, y eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Aun cuando la lógica y el sentido común nos indiquen que no existe ningún ser humano infalible, por más apegado a cualquier disciplina de cualquier naturaleza, dado que la naturaleza nuestra sigue en desarrollo. Todo ser humano, tenga el título o el cargo que tenga, desde el rey hasta el paria, reúnen cualidades y defectos. No olvide usted esto. Hay una frase que dice que el peón y el rey caen en la misma caja al término del juego. Estamos hablando del ajedrez. Entonces, estos dos son de la misma naturaleza que cualquiera de nosotros. No se olvide de estas cosas, amigo de Mundo Enigma. Entonces, bueno, tenemos todos los seres humanos una cláusula de falibilidad en cualquier momento. Todo ser habitante de este planeta, porque no conozco otros planetas, no le puedo hablar de otros planetas, ni de otras civilizaciones, ni de otros seres, es seguro que se equivocará, no una, sino cientos de veces. Así es que acéptese, eso es parte del inicio del crecimiento espiritual. Acéptese tal como es usted, acepte sus errores,
acepte que se va a seguir equivocando, no sienta don perfecto o doña perfecta. Usted que me está escuchando, usted de repente puede creer que usted ya no comete errores porque ha tenido una vida muy exitosa, porque ha comprado coche, casa, porque ha tenido a sus hijos, porque fue a tal o cual escuela. No, no se engañe. Porque tomó un doctorado, porque hizo prácticas en el extranjero, o porque estuvo en una escuela pública. No se engañe. Usted y yo nos vamos a seguir equivocando constantemente. Ese es el principio del que le hablaba, valga la expresión al principio, la honestidad consigo mismo. Entonces, miren ustedes, en estas sectas y en esos grupos de desarrollo humano que les han bautizado con un anglicismo como coaching, en los círculos esotéricos, en las cofradías o en los grupos de autoayuda, incluso en los medios de comunicación, actualmente hay gentes sumamente deshonestas y sumamente falibles que ostentan habilidades que no tienen. Por ejemplo, hay quienes dicen ser psicoterapeutas o terapeutas o psicólogos o gurús o másters, que es solo una etiqueta. Es una etiqueta como las que traen los productos industrializados, las marcas, para generar confianza. Un producto tiene una etiqueta para generar confianza. Un ser humano se etiqueta a sí mismo para generar confianza, para venderse con usted. Entonces, no le haga mucho caso a ese tipo de cosas. Mire, amigo de Mundo Enigma, nosotros somos consumidores, estamos articulados para el consumo, en este caso de productos de mejoramiento de vida. Porque en este mundo desesperado por encontrar satisfacciones y felicidad, esperanza y confianza para vivir, casi cualquier tuerto se corona. Además, con las plataformas informáticas, redes sociales y los medios de difusión como la televisión y el radio, pues fácilmente los tuertos se coronan en este mundo de ciegos. Hágase una pregunta, amigo de Mundo Enigma. ¿Debo confiar en el juicio de otros para mejorar mi existencia? Recuerde que todos los seres humanos somos, como lo describe el gran escritor inglés Robert Louis Stevenson en su obra cumbre, El extraño caso del señor Jekyll y Mr. Hyde, la dualidad del hombre bestia, donde este personaje tiene la dualidad que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos. Hasta el argentino que está allá en el Vaticano tiene esta dualidad, como cualquiera de los simples mortales como nosotros. Y digo argentino por cuestión de identificación, no estoy hablando, digamos, desde otra perspectiva, sino simplemente para que usted tenga una mayor identificación. Ahora, ¿qué es una se ha votado? Estos disidentes o grupos de disidentes determinan que los líderes que están manipulando ese culto están equivocados y entonces se separan como un grupo de seguidores. De ahí viene lo de secta. Seki significa seguidor. Séquito, un grupo de seguidores. Una secta es un conglomerado, un grupo de gente que quiere seguir a determinado personaje. Entonces,
pues estos seguidores son obligados a cumplir una cuota de adhesión de miembros en las sectas. ¿Qué quiere decir una cuota de adhesión de miembros? Bueno, para traducirlo en cristiano, quiere decir que estas personas están obligadas a traer a la mamá, al tío, al sobrino, al primo, hasta al perico se quieren llevar a las sectas, porque se supone que van a encontrar todos esos elementos que le hablé hace un momento: satisfacción, felicidad, bienestar, salud, protección, etcétera, 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 etcétera. Esto es algo verdaderamente casi demencial. Pero bueno, de esa manera comienzan a engrosar las filas de las sectas y a obtener los beneficios que otros obtenían en su grupo religioso de origen. Nada más replican el modelo. Entienden el modelo, entienden cómo funciona y agarran agarran la mecánica, agarran algunos de los preceptos o los principios de ahí, los modifican un poco y se los llevan para crear su propia secta o su propia escisión de esa religión. Recuerde usted aquella película también maravillosa de La Ley de Herodes, es así, estoy seguro que es de Luis Estrada, con la actuación de Damián Alcázar y otros actores muy buenos que salen ahí, donde él empieza a modificar la Constitución para crear su propio reino de dominio, de impunidad y de abuso. Entonces, bueno, pues esto es algo también muy común en los seres humanos. Nosotros tendemos a buscar por encima de todo nuestra satisfacción. El ser humano, como nosotros, es fundamentalmente egoísta. Entonces ahí en el egoísmo es donde está el quid del asunto, amigo de Mundo Enigma. Mientras más egoísta sea usted, más va a sufrir y más va a hacer sufrir a los demás. En estas épocas se han ido creando ya no solo sectas, sino grupos de consejeros de vida o coach. Pregúntese usted mismo si necesita que alguien le dé las pautas de desarrollo humano, además de manera genérica, siendo que cada uno de nosotros tiene sus peculiaridades, sus particularidades, sus propias problemáticas. Una cosa es analizar la propia personalidad, ya sea mediante técnicas sencillas, basadas en la honestidad consigo mismo. Cualquiera puede analizar su conducta si es honesto consigo mismo. No necesita tener grandes conocimientos. ¿A poco es muy difícil, amigo de Mundo Enigma, el preguntarse si lo que estoy haciendo ahorita está bien o está mal? Para mí, consideración, no de acuerdo a los parámetros que he escuchado en otras gentes, pero por ejemplo, si yo estoy depauperando a alguien para beneficiarme yo, ¿eso está bien? Si yo salvo mi propia existencia a costillas de los demás, ¿eso es algo sensato? ¿Eso está bien? ¿Eso es algo espiritual? ¿Eso es algo noble? ¿Eso es algo que identifique al espíritu humano o es algo negativo? Siendo honesto, puede usted apreciar en dónde está incurriendo en cosas negativas, en riesgos, en agravios a otros o a usted mismo. Entonces, bueno, pues mediante estas técnicas puede usted muy fácilmente, y si no, si le cuesta mucho trabajo, bueno, pues necesita ayuda profesional, probablemente psicólogo, psiquiatra, etcétera, y quizá compartir un poco de sus experiencias con gente de mucha confianza y sacar de esto lo que pueda servirle. Ayuda a mejorar nuestro presente. Recuerden, amigos, que de nosotros aquí en Mundo Enigma, la misión es asomarnos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Es un enigma para mucha gente porque el ser humano se comporta
tan egoístamente. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia humana. La parte instintiva siempre gana. No hemos aprendido, a pesar de los siglos que lleva la humanidad en esta tierra, no hemos aprendido a ser desapegados. Ese es uno de los requisitos para el crecimiento interno. Entonces, nos fabrican utopías con los principios generales de la vida y luego nos las venden como la solución a nuestra existencia. La superación personal es una industria orientada al consumo, igual que muchas otras industrias que generan grandes expectativas y en muchos casos algunas que no se pueden cumplir. Ahí juega un papel muy importante el engaño de la percepción, digamos, como el filósofo aquel que dijo: no es lo mismo hablar del salto que presenciar el salto. O sea, nos engaña la percepción. Podemos hablar muy bonito del salto, pero si no lo presenciamos, no hay la misma congruencia en ambos eventos de percepción. Todos pueden dorar muy fácilmente la píldora en todos estos grupos y lugares que están además hechos exprofeso. El ambiente que se crea en las salas de coaching o en las de las religiones o en las de este tipo de sectas nos arroba la percepción y nos hace sentir seguros de poder con la naturaleza de nuestra existencia, de poder con esta vida, de poder con esta existencia. Nos da una sensación de poder, pero es simplemente un golpe perceptivo, una cuestión de percepción. La percepción es muy fácilmente engañable. Si uno no tiene una conciencia bien definida, la percepción lo puede a uno engañar de una manera tremenda. ¿Por qué cree usted que en los juicios, en los procesos judiciales, en los procesos estos de divorcios y todas esas cosas, por qué cree usted, amigo de Mundo Enigma, que no se pueden hacer suposiciones? Que cuando uno percibe que pudo haber sido tal o cual, o que pudo haber hecho esto o aquello, le dicen: ¿está seguro? ¿Usted lo vio? ¿Puede describirlo? Porque una cosa es la percepción y otra cosa es presenciar los eventos. Las gentes mienten, las evidencias no mienten. Entonces, cuando usted presencia un hecho, ahí están las evidencias, y la percepción, el haber nada más escuchado del hecho, no lo hace. Usted percibe de acuerdo a su experiencia, pero no estuvo en el momento donde sucedieron las cosas y no tiene una percepción clara de lo que sucedió. Entonces ahí no existe el yo supongo, yo pienso, yo creo, sino la evidencia contundente. Y bueno, pues en estos estratos de dinámicas sociales, en estos grupos que nos ofrecen los voceros y representantes de estas ideologías o estructuras ideológicas, nos dan un entramado de ideas que prometen llevarnos a una vida mejor, o diríamos a la tierra prometida. Nos ponen en palabras y ahora con diapositivas y con páginas y con redes sociales el mapa de la dicha, como que siguiendo todas esas instrucciones vamos a llegar a la dicha. Si acaso lograremos entretenernos un poco en esa carrera de una especie de escalera de Penrose, esa escalera que se puede recorrer infinitamente
sin salir de ese circuito. Eso es el éxito. Es una escalera que usted puede caminar, subir, sube y baja todo el tiempo, pero nunca puede salir del circuito. Está en un loop infinito, en un circuito infinito. Esa es la escalera de Penrose. ¿Ve usted la película aquella de Inception? Con Leonardo DiCaprio, una magnífica película, una extraordinaria película. Bueno, pues ahí hablan, también ahí sale un ejemplo de la escalera de Penrose. O la cinta sin fin, es una cinta sin fin. El éxito es una escalera de Penrose o una cinta sin fin. Un circuito de ciclo interminable. Usted nunca va a llegar al éxito definitivo. Recordemos que el destino añadido al éxito es el fracaso, y no me vayan a acusar, amigos de Mundo Enigma, de pesimista. Pero una vez que usted obtiene algo, ¿qué sigue? Se tiene que trazar otras metas, otros objetivos. Ese que ya se trazó, al terminar de conseguirlo, aparece el fracaso como destino añadido de ese logro que usted tuvo. Y estas estructuras de estrategia de vida llamadas coaching no son solamente no son más que un producto más de la dinámica de consumo exacerbado, porque ¿para qué nos preparan para el éxito? ¿Qué le dicen a usted que digamos, enfatice sus deseos? Ese es el éxito, el poner énfasis en mis deseos. Eso es autocomplacencia y eso es destructivo. El ser que es sumamente egoísta busca siempre su propia complacencia. Le valen sombrilla los demás. Entonces, está basado en la naturaleza deseante del ser humano, esta filosofía de los coaching. Le dicen, si lo crees, lo creas. Una barbaridad, ¿eh? Imagina lo que quieras y lo tendrás. Otra barbaridad. Es el eco de los textos bíblicos que dicen, pida y se le dará. Pero ¿no es esto sumamente ambiguo? ¿Pedir qué? En fin, esas son solo observaciones al respecto de estos clubes de ganadores. Entra usted a un club de ganadores y usted cree que se va a volver ganador automáticamente. A un club de optimistas y usted piensa que la vida le va a regalar la miel y la mermelada constantemente. Ahora, en el mundo psíquico, que es un campo bastante explotado como medio pecuniario, como medio para ganar dinero, se explota de muchas maneras, que ni siquiera hay gente que ni siquiera tiene idea de las facultades que se necesitan para acrecentar, para lograr estas funciones. Porque sí existe el mundo psíquico, digamos, de verdadero, no las cuestiones de fenómeno de circo, sino el mundo psíquico de centros humanos más elevados. Recuerda que hemos hablado aquí de que tenemos el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz, el centro sexual. Tenemos los 5 centros. De esos 5 centros tenemos el centro bajo, el ecuador del centro y tenemos la parte superior del centro. Entonces, cuando nosotros tuviésemos acceso a la parte superior de nuestros centros, nos convertiríamos en alguien excepcional. Lo que pasa es que eso cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucha dedicación, hacer ejercicio, meditar, leer, pensar, reflexionar, comer bien. O sea,
requiere muchas cosas que generalmente estos cursos milagro, cursos rápidos, nos prometen que vamos a alcanzar grandes alturas en todos los aspectos, nada más con practicar o con ir a todos sus cursos, y no es así. Hay poca gente seria en estas cosas, y bueno, pues esos que son serios son los que le pueden. Necesita usted averiguar, no se deje llevar por la Vox Populi, déjese llevar por su propia indagación de las cosas. Si usted quiere asistir a estos lugares, bueno, pues busque gente que sea seria, gente que realmente le ayude a desarrollarse en todos estos aspectos. Ahora mire usted, amigo de Mundo Enigma, el mentalismo, la telepatía, la adivinación como medio de consulta, como son las mancias, las quiromancia, la oniromancia, la cartomancia y demás consultas de este tipo, generalmente en su mayoría son charlatanería. No hay mucha gente que sea seria, incluso en la lectura de I Ching, que no es muy común, pero sí se da, por ahí hay gentes que lo saben hacer. La lectura del tarot, que son de las cosas más digamos, más serias que hay, el I Ching, el tarot, pero hay muchas gentes que se dedican a buscar de una manera seria las alternativas que pueden ofrecer o los beneficios que pueden ofrecer este tipo de prácticas. Hay quien lo hace solamente para ganar dinero. Ahora, mire usted, amigo de Mundo Enigma, el ser humano vive dependiendo de sus circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner las 3 edades del ser humano: la infancia, la juventud y la vejez. En estos 3 estados, en estos 3 hitos de su vida, la infancia, la juventud y la vejez, tiene circunstancias diferentes. La energía, las facultades, la experiencia, el estado emocional, todos estos son atributos que varían en esas distintas edades. Por ejemplo, de niño hay mucha energía, pero hay muy poca experiencia. Las facultades están poco desarrolladas. Hablando de las facultades comunes humanas, porque también hay niños genios que tienen, como Mozart, que tenía ya desarrolladas ciertas facultades psíquicas para la música. Psíquico me refiero a la conjunción de lo intelectual y lo emocional, el sentido estético, el sentido de la belleza, todas esas cosas que tenía desarrolladas Wolfgang Amadeus Mozart. Y el estado emocional depende de su formación, de la formación del niño. Aún no están desarrollados en esta vivencia emocional del niño. Entonces, el niño necesita de que se le dirija, se le cuide, se le brinde seguridad. Lo mismo en el caso de los adultos mayores, aunque sus variables son distintas. Ahí hay un conjunto de variables distintas. Lo que obtuvo en la vida, además, su conocimiento, su fe, su espiritualidad. Hay variables ya muy personales, muy íntimas de cada persona. Vean ustedes el caso del adulto mayor, en el que puede haber facultades más desarrolladas quizá, pero su energía es menor ahora. Sus experiencias son muchas,
casi siempre un caudal de experiencias. Su estado emocional depende de las circunstancias, de su carácter, incluso de la economía en la que está desarrollándose. El adulto mayor necesita también una mayor atención y un circuito de seguridad en torno suyo. Entonces, bueno, pues es más susceptible a las promesas de las sectas. Los psíquicos son muy vulnerables, los ancianos, los adultos mayores, a la charlatanería. Estos adultos mayores van ya a buscar más refugio en los templos y en los lugares de culto que en otras edades. ¿Qué son los charlatanes? Los charlatanes son nada más y nada menos que los manipuladores de estas ideas, quienes se sirven de la necesidad de quienes acuden. Fíjense bien, amigos del Mundo Enigma, son quienes, abusando de la buena voluntad de las personas, se sirven de las necesidades de quienes acuden a buscar ayuda a estos lugares para encauzar o continuar su existencia. No es como en el caso de los jóvenes. En el caso de los jóvenes, donde las facultades están a punto, están en lo más alto de su naturaleza, la energía es muy buena y el estado emocional es, en muchos casos, no muy bueno, pero es más resistente a los embates de la dinámica vivencial de esta sociedad, lo que encausan estos charlatanes o manipuladores o titiriteros. Recuerden ustedes cómo los llama Platón en el mito de la caverna. Estos titiriteros que son los charlatanes, están detrás de la mampara y que en el caso de los jóvenes estimulan las ambiciones que tienen los jóvenes para poderlos manipular. Les prometen la cúspide del éxito y así tales y cuales cosas. Hay mucha gente que de esa manera sueña con grandezas o los hacen soñar con grandeza. Esos charlatanes, manipuladores, profetas de la riqueza y la prosperidad material. Hay muchos que le prometen a usted que si usted va a la iglesia y da su diezmo, Dios lo va a prosperar y le va a regresar quién sabe cuántas veces lo que usted da en beneficios para usted y los suyos. Es una forma bastante, digamos, grotesca de manipular y si a usted le va bien, pues qué bueno, le dirán que usted está haciendo lo correcto y que Dios lo está prosperando. Si a usted le va mal, entonces le dirán que tiene que hacer más de lo que está haciendo hasta ese momento, que usted necesita hacer muchas cosas más para que este Dios del que se habla lo prospere. Cada quien puede creer que la felicidad está en estos factores llamados reforzadores del desarrollo. El más universal de estos reforzadores de desarrollo es el dinero. El dinero es el reforzador universal por excelencia. Está también como reforzador el sexo, el poder, la fama o la búsqueda de nuevas sensaciones. Ahí está un nicho ideológico de manipulación para la mayoría de la población humana que son jóvenes. Esto no quiere decir que no haya ancianos llenos de ambiciones, también de este tipo de riquezas, de poder, de sexo, de fama, de prestigio, de todas estas cosas. Que prestigio tiene el origen de la palabra prestigio, es la de prestidigitador. Está basada en engaños. ¿Qué hace un prestidigitador? Engaña con la apariencia. Alguien que busca prestigio es alguien que busca engañar con la apariencia. ¿Cuántos estafadores no basan en su apariencia el hacer que la gente confíe en ellos para después manipularlos y abusar
de la buena voluntad de estas gentes. Entonces, hay muchos viejos que están en esta condición también. Se han infiltrado o se han filtrado más bien de este tipo de informaciones sobre este tipo de gente. Los conspiracionistas han hablado sobre los grupos como Bilderberg y todos estos grupos de poder que están propugnando por manejar los asuntos mundiales. Todos estos estratos de gentes son titiriteros o títeres de los charlatanes que promulgan sistemas e ideas que pueden llevarnos a los humanos a la tierra prometida, al final del sufrimiento y todas esas cosas que prometen dichos grupos, que es la forma en que enmascaran sus aviesas intenciones. Finalmente, estos movimientos de autoayuda que no son de autoayuda, no sé por qué la gente los cataloga como, por ignorancia los catalogan como grupos de autoayuda. Les voy a decir, el origen de estos grupos son de ayuda mutua, no de autoayuda. Ayuda mutua significa que el conjunto ayuda al individuo. Autoayuda significaría que yo me puedo ayudar a mí mismo. Estos son grupos de ayuda mutua. Estos grupos de autoayuda o mal llamados grupos de autoayuda. Miren ustedes, el más exitoso de estos grupos en ese renglón de acción son los grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos. Estos tienen sus rudimentos iniciales o tomaron experiencias de diversas fuentes. Una de ellas eran los clubs de Jacobi o clubs jacobinos, que allá por 1906 un reverendo de nombre Elwood Rochester y Courtney Baylor, el asistente del reverendo, un extraordinario terapeuta para ese entonces, incipiente de lo que era una práctica incipiente, esto de la terapéutica de las adicciones, tenía estos grupos cuyo lema, el lema de los grupos jacobinos, los clubs jacobinos, era hombres ayudando a hombres, o sea, ayuda mutua. Hombres en conjunto ayudando a hombres en lo individual. Ese es el origen de los grupos de ayuda mutua, que ahora les llaman de autoayuda, no sé por qué. Por el egoísmo, seguramente la gente cree que se puede ayudar a sí misma, cree que no necesita ayuda de otros. Estaban entonces, crearon en base a estas experiencias de hombres ayudando a hombres y le dieron forma definitiva a estos grupos de ayuda mutua, donde el grupo enriquece al miembro que necesita ayuda. Estos lugares son de servicio gratuito completamente, esa es la esencia de estos grupos originalmente. No se cobraba por nada, sino que el mismo grupo como entidad se convertía en una entidad autosuficiente. Ahí en este tipo de comunidad no tiene nadie ningún tipo de jerarquía, ninguna jerarquía tiene el individuo ahí, ni se obtiene autoridad con la acumulación de años de militancia en estos lugares. Fíjense qué maravilla de cosas ahí se han logrado, ha logrado el espíritu humano. Todo esto es, desde luego, difícil de entender para el tipo de organizaciones convencionales que brindan apoyo espiritual, que es la base de estos lugares. Tienen programas establecidos que constan de 36 principios. Si a usted le dicen que nada más son 2 principios o 3 o 10 o 12 o 15, no hay mucho caso porque no es cierto. Los grupos estos originalmente, desde su conformación inicial, fueron desarrollando este código de principios, que son los que le ha dado resultado a estos grupos, de 36 principios. Entonces, todos esos principios lo van a ayudar a que usted pueda mejorar sustancialmente su existencia. Esto
sí está garantizado porque lo han avalado los resultados desde hace más de 80 años. Y bueno, pues este tipo de organizaciones convencionales pues brindan apoyo espiritual, que es la base de estos lugares. Tienen sus 36 principios y son de amplio espectro para diversos problemas. A raíz de estos principios, de estos 36 principios, surgieron otros grupos para diversas problemáticas humanas, como la ludopatía, como la comida compulsiva, como la neurosis. O sea, hay más de 300 agrupaciones que utilizan estos principios, que además los hicieron públicos y gratuitos, estos grupos, y que han funcionado magníficamente desde hace más de 80 años. Y bueno, pues en este caso no hay ni presidentes ni autoridades humanas en esos grupos, ni cuotas, ni donativos, ni cobros, ni autoridades personalizadas. No se deje engañar. Estos grupos no cobran, les repito, no hay presidentes, no hay autoridades humanas, no hay cuotas, no hay donativos, no hay cobros, ni autoridades personalizadas dentro de esta comunidad maravillosa de los 12 pasos. Y bueno, pues amigos de Mundo Enigma, con esto llegamos al final el día de hoy. Recuerde, trate de progresar en el desarrollo de sus facultades internas a través de los métodos que son más usuales, más convencionales. La meditación, la oración, la reflexión, que es muy importante, pero principalmente la honestidad y el desapego. Con esto llegamos al final de una emisión más de Mundo Enigma, agradeciendo a todos ustedes y a la producción por hacer posibles estos programas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.